Hola, Dios te bendiga. Qué alegría poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Y hoy continuamos con el estudio sobre la epístola a los romanos. Veníamos hablando de cómo Dios nos ha libertado del pecado y empezamos a hablar sobre cómo Dios nos libertó de la ley, de cómo hemos muerto a la ley, hemos sido libres de la ley. Lo anterior era para ser libres del pecado, para no pecar. Pero acá ya está hablando de cómo obedecer a Dios. O sea, ya tiene que ver con la obediencia a Dios, con hacer lo que Dios quiere. Y acá el apóstol Pablo nos está hablando sobre la ley, de que necesitamos ser libres de la ley. ¿Por qué? Porque la ley es el esfuerzo humano por querer agradar a Dios. Y la realidad es que Dios no quiere que lo hagamos en nuestra fuerza. Hay un versículo en Éxodo capítulo 20, versículo 25, que dice, está hablando sobre los requisitos que Dios les daba, por ejemplo, para el altar de los sacrificios. Cuando se hacía un altar, ¿cómo tenía que hacerse? Dice, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. ¿Qué está diciendo? Dios no quería que el altar de piedras fuera de piedras labradas. Tenían que ser las piedras tal como eran. ¿Por qué? Porque Dios no quería el esfuerzo humano. Acá nos está mostrando que lo que venimos hablando siempre no es el esfuerzo humano por acercarse a Dios, por querer agradar a Dios. Es Dios obrando en nosotros, no es nosotros trabajando para Dios, es Dios trabajando para nosotros. Y no quiero que me malentiendas, no significa que uno no tiene que esforzarse por buscar a Dios, por agradar a Dios, por obedecer a Dios. Yo lo que trato de decir es de dónde proviene eso. ¿Cuál es nuestra intención? O sea, de que yo lo hago por la fuerza, por el amor que Dios pone en mí. Es el resultado de lo que Dios hizo en mí y no que yo lo hago para querer agradar a Dios, querer que con lo que yo hago, con las buenas obras que yo hago, Dios se va a poner contento, entonces me va a bendecir. Por lo general ese es el pensamiento cristiano y muchos se desaniman, se desilusionan porque se esfuerzan por querer agradar a Dios, hacer lo bueno para Dios y están esperando que Dios los bendiga por eso. Son sinceros, lo hacen de corazón, quieren vencer, salir adelante, pero se sienten culpables. Viene la condenación, ¿por qué? Porque el enemigo aprovecha. El diablo no solamente nos va a acusar de las cosas malas que hacemos, el diablo también nos va a acusar de las cosas buenas que no hacemos. No solo nos va a decir, mirá lo que hiciste, mirá, mentiste, mirá lo malo que hiciste, cómo te vas a presentar delante de Dios. No solamente eso, sino que también nos va a decir, mirá, no oraste lo suficiente. Y eso fue lo que pasó con el fariseo y el publicano. Esa parábola que enseñó Jesús en Lucas
capítulo 18, versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Acá vemos 2 personas que se presentan delante de Dios. Un fariseo, un religioso, alguien que sabía mucho de la palabra de Dios, era visto como una persona religiosa, se mostraba así, y el otro era un publicano, una persona común, que había pecado. Los 2 se presentaron delante de Dios. El fariseo, que confiaba en sí mismo, ese es el problema. Él se creía que era justo. Eso es lo que pasa cuando nos movemos en nuestra fuerza, cuando hacemos las cosas en nuestra fuerza para agradar a Dios. Entonces nos ponemos en la posición de compararnos unos a otros. Y eso realmente trae mucho daño a la iglesia, porque a veces pasa en la iglesia y se juzga. Se empieza a juzgar a las personas, no, mirá cómo viste aquel, mirá lo que hace este. Entonces, el otro, por tratar de defenderse, dice: no, pero mirá vos lo que haces también, mirá vos. Y así, y eso trae mucho daño, porque nos estamos mordisqueando unos a otros. ¿Y por qué? Porque nos estamos apropiando de la justicia propia y no de la de Cristo. Es decir, no reconocemos que todos somos pecadores y que todo lo que recibimos es por la gracia de Dios. Pero justamente el querer obedecer a Dios en nuestras fuerzas hace de que nosotros querramos compararnos con los demás. Eso fue lo que pasó con estas personas. El fariseo decía: bueno, Señor, yo no soy como ladrones como los otros. O sea, acá estaba mostrando lo que no hacía. Adúlteros, como este publicano. Y después decía lo que él hacía. Primero dijo lo que no hacía y ahora lo bueno que hacía. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Empezó a hacer la lista de lo que no hacía y de lo que hacía. Dice: pero el publicano ni siquiera quería alzar los ojos al cielo. Y decía: Señor, ten misericordia de mí. Es lo único que decía. Ahí se ve, eso es lo que pasa con la justicia propia, cuando queremos agradar a Dios en nuestras fuerzas. Y Jesús dice, versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Acá dice que el fariseo descendió a su casa justificado antes que el otro, pero en realidad en el texto original dice que el fariseo, el publicano fue a su casa justificado, pero el fariseo no. Es decir, no fue justificado, o sea, fue rechazado directamente. Acá dice que fue justificado antes. No, el fariseo no fue justificado, fue rechazado directamente por Dios. El publicano recibió el perdón, recibió la justicia de Dios, pero
el fariseo directamente fue rechazado. Porque es así, porque no nos acercamos a Dios confiando en lo que hacemos o dejemos de hacer, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso que Jesús nos ha liberado de la ley, de ese esfuerzo nuestro por querer agradar a Dios. Muchos creyentes no pueden disfrutar de la vida de Cristo, del gozo, de adorarle en libertad, por sentirse culpables. Porque cuando quieren adorar a Dios, hay una voz interior que le dice: sos un hipócrita. ¿Por qué? Porque está confiando en su propia justicia. El hecho de vivir en la ley nos hace esclavos. ¿Esclavo de qué? Esclavo de nuestra propia fuerza. Y es desgastante. Eso nos desgasta. ¿Por qué? Porque nunca llegamos. Nunca vamos a llegar. Todo lo recibimos por amor, por amor, por el amor de Dios, por la gracia de Dios. Es Dios trabajando por nosotros. Es Dios el que obra en nosotros, el que nos da su fuerza, su gozo. Y es lo que nos acercamos a Él por lo que Él hizo por nosotros. Si nosotros queremos agradar a Dios, nunca vamos a llegar. Siempre nos va a faltar algo y el enemigo se aprovecha de eso. Pablo habla también de la obediencia a la ley y la obediencia a la fe. La obediencia a la ley se refiere al antiguo pacto. El creyente en Cristo no vive por la ley. Por eso Pablo les habla tan duramente a los Gálatas. Le dice: de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esta frase de la gracia habéis caído no se refiere cuando uno peca, aunque es muy común que se piense, ¿no?, que cualquiera que comete el pecado cae de la gracia. Inclusive hasta se dice de que se puede perder la salvación. No caemos de la gracia por pecar, porque todos pecamos. La diferencia es que los que tienen el Espíritu de Dios no practican el pecado. Pero si pecamos, tenemos un abogado, como dice en 1 Juan 2:1. Caemos de la gracia cuando queremos vivir en la ley. Como digo siempre, no significa que debemos hacer lo que nos parece, sino que la ley es imposible cumplirla. El único que pudo cumplirla es Cristo. Por lo tanto, nuestra fe está en su obra, en lo que Él hizo por nosotros. Eso produce en nosotros el fruto, que es la santificación. Dios lo hizo por amor. Nuestra obediencia es a la fe, como hizo Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 3, dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y esa fe produjo obediencia, porque el haber creído a Dios produjo obediencia, porque sabemos que la fe sin obras es fe muerta. Cualquiera que quiera vivir en sus fuerzas va a gritar, como decía Pablo: miserable de mí.
Por eso es que hemos muerto a la ley, somos libres de la ley y pertenecemos a otro amo que es Cristo, a otro esposo. Nuestra obediencia es a la fe, creyendo en la obra de la cruz, en la sangre que ha sido derramada, la justicia de Cristo, su santidad, su perfección. Esto es lo que Dios ve en nosotros, porque hemos creído en Él. Es el regalo inmerecido que para nosotros es gratis, pero sabemos que para Dios fue un precio muy alto que tuvo que pagar. Pero lo hizo porque nos amó. Es decir, que cumplimos la ley moral de Dios, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso nuestra mirada, nuestro esfuerzo debe estar en entender la obra de Cristo, en creer, en aceptarla, en hacerla real en nosotros. Ese debe ser nuestro esfuerzo. Debemos esforzarnos en conocer la obra de Cristo. Debemos esforzarnos en escudriñar la palabra, que esa palabra sea revelada en nosotros, que esa obra sea real en nosotros. Como decíamos antes, poder ver y entender, llegar a entender ese amor de Dios que se despojó de su gloria, de sus atributos divinos, se hizo hombre, vino a rescatarnos, nos compró en el mercado de esclavos, nos liberó del amo del pecado y nos hizo esclavos suyos. Pero si bien el ser esclavo del pecado, de Satanás, nos hace miserables, nos trae condenación y muerte, el ser esclavos de Cristo nos trae libertad. Cuanto más esclavos somos de Cristo, más libres somos. Es así, esa es la realidad. Por eso que nosotros necesitamos entenderlo. Decíamos que el ser esclavo es el ser esclavo hace de que dependa totalmente del amo, que el amo decida por él. Y eso es lo que nosotros necesitamos llegar a ser. Jesús decía: mi comida es hacer la voluntad del Padre. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Él dependía totalmente del Padre, de lo que el Padre le decía, de lo que el Padre hacía. Él dependía totalmente del Espíritu Santo. Y a eso necesitamos llegar nosotros, a depender totalmente del Espíritu Santo. Acá vimos cómo fuimos libres del pecado, resucitamos a una nueva vida, tenemos la vida de resurrección en Cristo. Y ahora el próximo capítulo nos muestra sobre la obra del Espíritu Santo. O sea que hay mucho más todavía. Si bien hasta acá hemos experimentado la libertad de Cristo, la vida abundante de Cristo, la vida de resurrección de Cristo, en el capítulo 8, para mí es uno de los capítulos más maravillosos de la Biblia. El capítulo 8 es un grito de victoria, de liberación, porque es la obra del Espíritu Santo en nosotros, de cómo el Espíritu Santo obra en nuestra vida. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo audio. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias, porque nos has hecho libres. Gracias porque ahora nos movemos, Señor, no por nuestras fuerzas, por lo que nosotros podemos hacer, por lo que nosotros
por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Nos movemos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos has hecho libres. Hemos comenzado una nueva vida en Cristo Jesús. Somos libres. No hay excusa, Señor. No hay excusa. Nos has hecho libres. Depende de cada uno de nosotros. Señor, ahora lo sabemos. Ahora lo sabemos. Depende de nosotros el considerarlo y el apropiarlo a nuestra vida. Pido tu bendición, Señor, sobre cada persona que está escuchando. Pido que estés tocando su vida, que traigas revelación, Señor. Que esta palabra sea revelada, Señor. Que quites toda confusión, que traigas claridad, Dios mío. Señor, el Evangelio es simple y sencillo porque lo has revelado a los niños, Señor. Por eso queremos ser como un niño, Dios mío, como ese publicano, Señor, que se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí. Así somos, Señor, así queremos ser. Que tengas misericordia de nosotros, que todo lo que recibimos, Señor, viene de vos. Viene por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Somos simplemente vasos de barro, Señor, y tenemos en nosotros el tesoro, Dios mío, el tesoro de los siglos, Señor. Oh, mi Dios, gracias, gracias por tu obra, Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor, bendice cada persona, Señor, toca su vida, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Amén. Gracias, Señor. Bien, hemos llegado hasta el capítulo 7. Como te decía, en el próximo audio vamos a hablar sobre la ley del Espíritu de vida. Y vamos a ver la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza y te invito a que puedas escucharla la próxima. Dios te bendiga grandemente.